ingresé para grabar está listo. Ah, estupendo, ahí sí. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, entonces, como dije anteriormente, vamos a ver varios detalles, varios aspectos importantes de las instrucciones notariales y, obviamente, cómo tratar de evitar lo más posible, de, de evitar estos problemas, mitigar errores y que la operación salga lo más rápido posible, que es lo que nos importa a todos, poder cobrar la comisión. Así que vamos adelante. Bueno, yo les puedo compartir pantalla más adelante para que podamos ir viendo ciertas estructuras de varios borradores de instrucciones notariales que tengo por ahí, pero es importante que partamos siempre con lo más básico, que obviamente es entender de qué es lo que es una instrucción notarial, de qué estamos hablando, cuál es su función, cuál es su importancia, ¿ya? Eh, Obviamente las instrucciones notariales, así es súper en buen chileno, que lo que nos importa es simplemente un mecanismo para poder resguardar ciertos documentos de pago que van relacionados con un contrato, ¿ya? ¿Qué contratos pueden ser? Pueden ser muchos tipos de contratos, pero lo que nos importa a nosotros son las promesas y las compraventas, ¿ya? Respecto a esos dos contratos, eh, por regla general siempre va a ir una instrucción notarial ahí de por medio, la cual va a poder garantizar y resguardar los intereses de ambas partes. Por un lado del vendedor, de poder efectivamente recibir su precio, recibir el pago del precio, y obviamente para el comprador, obviamente hay un resguardo de que no se va a pagar el precio de la compraventa, sino hasta que ya esté inscrito su nombre, la propiedad. Entonces, eso vendría siendo como el concepto general y como la importancia, ¿ya? Eh, Vamos a ver al tiro. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Por aquí les voy a compartir un borrador de instrucción notarial de compraventa, que es como mi borrador estándar. Y vamos a ir revisando como la estructura y ciertos detalles que hay que tener súper en cuenta, ¿ya? La primera parte, la primera sección de la instrucción notarial es muy similar a la de cualquier contrato, ya que es básicamente la comparecencia de partes. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que el primer como punto la primera salvedad o el primer consejo que les puedo dar para mitigar errores es revisar muy bien la individualización de cada una de las partes. ¿A qué me refiero con esto? En buen chileno, revisar que los datos del comprador y el vendedor estén bien, ¿ya? Nombre completo y cédula de identidad al menos, ¿ya? Si quieren abundar en la individualización, por ejemplo, con profesión, nacionalidad, domicilio, etcétera, no hay ningún problema, ¿ya? Pero al menos nombre completo y cédula de identidad de ambas partes, ¿ya? Entonces eso va en esta parte de acá, como ustedes pueden ver. Después hay como un breve contexto, o al menos a mí me gusta hacer un breve contexto respecto respecto de qué contrato acceden las instrucciones. Es decir, con qué otro contrato está relacionado este documento que estoy presentando en notaría. ¿Ya? Entonces yo aquí siempre digo que con fecha tanto, don tanto vendió una propiedad al comprador, se pagó de una determinada forma, etcétera. No hay que hacer tanto detalle acá, simplemente hacer un breve contexto. Eh, y, por ejemplo, acá donde hacemos referencia al inmueble, tampoco es necesario hacer como la descripción completa que uno hace en un contrato compraventa. Basta con señalar, por ejemplo, vamos a vender un departamento, número tanto, del edificio ubicado en tal calle, comuna y región.
si uno quiere ser aún más específico, puede señalar la inscripción de dominio. Y con eso ya se cumple más que el requisito. ¿Ya? Lo mismo respecto al, después acá, en esta segunda sección, respecto al precio, basta señalar que el precio fue la suma de X valor y que se pagó de la forma en que se señala en la cláusula tercera, cuarta, por regla general. ¿Ya? Eh, Acá, como segunda observación, que es súper importante, el elemento clave en la instrucción notarial es señalar el inmueble, respecto de qué inmueble se celebró el contrato al cual accede esta instrucción. Es decir, ¿por qué es importante? Porque imagínense uno como notario, como funcionario de la notaría, nos llega esta instrucción, se vendió, ¿qué se vendió? ¿Cómo puedo yo asegurarme respecto a qué contrato se está entregando esta instrucción? Entonces, súper importante que señalen con precisión, o al menos de la forma que les indiqué, el inmueble objeto del contrato. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Sigo entonces. Bueno, acá llegamos a la parte ya, diría yo, de las más importantes de la instrucción notarial, que vendría siendo ya el valevista o documento de pago que se deja bajo instrucciones, que por regla general es un valevista y, y aquí pueden surgir un par de consultas respecto a cómo tomar este valevista, ¿ya? Existen dos formas por regla, en general, o sea, existen dos formas. Una que sea tomado por el comprador, o sea, tomado a la orden del comprador, y endosado en blanco. Y por el otro lado, puede ser un valevista nominativo directamente a nombre del vendedor. Aquí, ¿cuál puede ser la diferencia o mi recomendación? Mi recomendación es que siempre el valevista sea tomado a la orden del comprador y endosado en blanco. ¿Por qué? Porque si es nominativo por el vendedor, si por ese motivo, ni Dios quiera, no nos resulta la operación y no es posible inscribir en el conservador y finalmente tenemos que resiliar el contrato compraventa, dejar sin efecto el valevista es mucho más difícil si el valevista es nominativo. ¿Ya? Es un proceso más engorroso, más complicado. Entonces, ese es como tercer consejo respecto a la instrucción. Bueno, acá en este número donde señalamos los valevistas, los documentos de pago, aquí es donde hay que señalar, eh, en el caso que tengamos una compraventa con alzamiento, es decir, donde el vendedor tenga una deuda hipotecaria con otro banco, aquí es donde también tendremos que incluir un valevista a nombre del banco para que se pague esa deuda hipotecaria. ¿Ya? Entonces, respecto a este segundo valevista, a nombre del banco, cosas importantes. Es súper importante tener en cuenta cuál va a ser el monto por el cual vamos a dejar este valevista. ¿Cómo calcularlo? Súper importante que siempre le pidan al vendedor un certificado de liquidación de prepago de la deuda hipotecaria, ¿ya? Así se llama, certificado de liquidación de la deuda hipotecaria. Eh, Respecto a este documento, obviamente va a salir un valor total, pactado en UFs y en su equivalente en peso, y dependiendo el tipo, el banco que sea, vamos a nosotros tener que agregarle entre 2 a máximo 4 dividendos que está pagando el vendedor por su crédito hipotecario, y ese monto total es el que nosotros vamos a tener que poner en esta parte que yo señalo acá, a nombre del banco, acreedor. ¿Ya? Vamos a revisar de inmediato. Voy a buscar una instrucción. A ver, Consulta, Tomás. por favor, adelante.
En la parte de la instrucción, en el valevista al banco, me quedó súper claro que el valevista tiene que ir por sugerencia a nombre del comprador para evitar problemas. Claro. En el caso del valevista que va directo al banco, ¿se le tiene que colocar banco tanto o puede ir a nombre del comprador, pero endosado en blanco para que el banco lo pueda retirar y no tener problemas a futuro? Muy buena pregunta. No corre esa regla de la primera que tú habías comentado. Muy buena pregunta. Entonces, mira, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, el modelo de instrucciones notariales del Banco de Chile, donde el criterio del banco es que el valevista sea, como lo estoy señalando a cámara, que sea a la orden de. ¿Qué significa esto? Que el valevista que va a quedar a nombre perdón, el valevista que se le debe entregar al banco acreedor, en este caso, tiene que ser tomado a la orden del comprador, ya endosado en blanco. O sea, corre la misma regla. Corre la misma regla. Claro, tomado a nombre del comprador, pero Exactamente. endosado en blanco. Ya. Endosado en Ahí me blanco. quedó. Y obviamente después acá en el número 3 ustedes pueden ver que respecto a dicho valevista, las partes instruyen y facultan al notario para que lo endose nominativamente a favor del Banco de Chile. ¿Ven? Acá está. Ahora bien, ¿cómo nosotros saber cuál es el criterio de cada banco? Aquí es súper importante y este es pega para ustedes. Como corredor de propiedades, siempre cuando tengan una operación al contado con alzamiento, es decir, cuando el vendedor tenga una hipoteca constituida en el inmueble por una deuda hipotecaria, ustedes siempre tienen que consultar al ejecutivo del vendedor de dicho banco que les envíe el modelo de instrucción notarial de ese banco y su cláusula de alzamiento, ¿ya? Súper importante porque no todos los bancos operan de la misma forma. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que nuestra instrucción esté correcta? Consiguiéndonos el modelo de instrucción del banco correspondiente, ¿ya? Sigo. Bueno, después llegamos a la parte ya relativa al cumplimiento de la instrucción. Vale decir, a los requisitos que tenemos que nosotros cumplir para poder liberar estos valevistas, liberar los cheques de comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Tomás, buenos días, disculpa. Te quiero Buenos hacer días. una consulta. Por Dijiste favor. que hay que solicitarle al ejecutivo del cliente el modelo de instrucción notarial y qué otra cosa, Y la cláusula de alzamiento. la cláusula de alzamiento. Ya, muchas gracias. No, de nada. Se los voy a dejar acá en el chat. Eso lo dejé en el chat, ¿ya? El detalle de lo que me acaban de preguntar. Entonces, seguimos revisando ahora, llegamos a la parte de qué condiciones tenemos que nosotros tener en cuenta para poder liberar estos documentos, para poder entregarlos al vendedor o nosotros como corredores poder cobrarlos. Como pueden ver ustedes acá en el párrafo 3, se le señala al notario que solamente entregue los documentos antes señalados, es decir, este vale vista, una vez se cumplan, por ejemplo, estas dos condiciones que vamos a ver adelante. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Por regla general, son dos, la más obvia, que la propiedad está a nombre del comprador, ¿ya? Y la segunda condición es que esté libre de hipotecas, gravámenes, embargos, etcétera, etcétera, ¿ya? Esas son las dos condiciones. ¿Cómo poder acreditarlas al notario? Hay dos documentos que son súper importantes. Uno, certificado de dominio vigente, que lo emite el conservador una vez practicada la inscripción a nombre del comprador.
Y el otro documento que acredita que está libre de hipotecas y gravámenes, como bien dice su nombre, el certificado de hipoteca y gravámenes que emite también el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Con estos dos documentos, nosotros los enviamos al contacto que tengamos en notaría, ya sea vía mail o presencial, y con eso podemos liberar nuestro vale vista. ¿Ya? Adicionalmente, como comentario ahí al margen, también muchas corredoras de propiedades añaden un tercer documento que es una copia firmada de el acta de entrega material de la propiedad, ¿ya? Que generalmente lo firma el comprador. Al menos el comprador, me refiero. Entonces, aquí puede surgir un par de inconvenientes que yo les recomiendo que tengan mucha atención. Que, por ejemplo, si el proceso de compraventa fue muy engorroso, subieron muchos reparos, subieron muchos roces entre las partes, no les recomiendo añadir el acta de entrega como un requisito para poder liberar los documentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la propiedad ya va a estar inscrita a nombre del comprador y ahí él tiene título legítimo para poder usar y ocupar la propiedad. Y el vendedor no va a poder retirar su vale vista si es que todavía el comprador tiene que firmarle un acta de entrega. Entonces, supongamos que se llevaron mal durante la operación y el comprador no quiere firmar esta acta y ahí es donde podemos tener problemas, ¿ya? Entonces, como consejo, cuando tengan una operación de compraventa complicada, ustedes puedan ver que tienen clientes que son más sensibles o tienen derechamente mal carácter, les recomiendo sacar ese requisito, ese documento de las instrucciones, ¿ya? Y bueno, por último, podemos ya pasar a la parte que nos importa a todos, que obviamente es el cobro de las comisiones. Respecto a los documentos que dejamos bajo instrucciones para el pago de nuestras comisiones, bueno, en este caso están en la instrucción de la compraventa. Podrían perfectamente estar en la instrucción de la promesa, como por ejemplo en este caso que les muestro ahora. No está. Pero perfectamente podrían estar en el de la promesa. En este caso les estoy mostrando un modelo de borrador de una instrucción de compraventa donde también dejamos comisiones. ¿Ya? En este caso son cheques, puede ser otro documento, puede ser un vale vista también. En este caso girado por Don Tanto a nombre de la corredora. Súper simple. Tomás, mande. disculpa, una consulta. Las que Cuando quiera. tú haces documentos, en algún minuto, hace un tiempo atrás, yo escuché algo de una letra de cambio. La verdad es que yo nunca me he atrevido con esa figura porque no la sé utilizar, pero me dijeron que era bastante segura. Y muchas veces cuando hay compraventas con subsidio, cuando no hay cheque, o el tema de los valevistas, a los clientes les es como más complejo. La letra de cambio era una buena opción. ¿Cómo funciona eso? Siempre he tenido la duda, nunca la he hecho, nunca he preguntado, pero sí he tenido la duda cómo funciona o cómo se ejecuta. Ya, perfecto. Espérame, déjame porque por aquí tengo un borrador. Porque eso también podría caer en esta opción, porque se puede señalar los honorarios nuestros, ya sea con valevista, cheque, pero ¿existiría la opción de la letra de cambio o no aconsejo esa opción? Ojo que nunca lo he utilizado porque no sé cómo ocuparla, entonces también me asusto, entonces va por ahí. Ya, mira, la letra de cambio es básicamente es una orden de pago, es una orden escrita de pago, pero que no está sujeta a una condición, es decir, es un documento puro y simple. ¿A qué me refiero con puro y simple? Que no puede estar, como dije antes, sujeto a una condición, ¿ya? Esa es la diferencia de, por ejemplo, un pagaré. El pagaré también es una promesa de pago,
pero aquí está supeditado a una condición, el cumplimiento de una condición. ¿Qué ventajas tiene la letra cambio y el pagaré frente, por ejemplo, a un cheque? Es su mérito ejecutivo. Cuando hablo de mérito ejecutivo es la posibilidad de poder demandarlo en un juicio ejecutivo para poder cobrar con un poco más de rapidez en caso de llegar a un juicio por cobro honorario, ¿ya? Si es que ustedes desean en algún minuto que les revisemos sus instrucciones notariales y podamos ver alguna figura que los pueda proteger un poco más, no hay ningún problema y eso lo podemos ver ya con posterior a la reunión, ¿ya? Entonces, yo ¿qué recomiendo? Para el cobro de comisiones, obviamente dependiendo también el monto de la comisión a cobrar, primero diferenciar entre un cheque y un vale vista. O sea, si estamos por una comisión más baja y nosotros obviamente revisamos cuál es el perfil de nuestro comprador, nuestro vendedor, claro, un cheque puede ser súper útil. Yo en la práctica es lo que más se ve, ¿ya? Si es que, por ejemplo, nos causa un poquito de inseguridad, si es que el monto ya es complicado de dejarlo en un documento, o sea, perdón, si no es complicado dejarlo en un documento, si nosotros tenemos unas partes que tienen bastante liquidez, perfectamente podemos pactarlo por medio de un vale vista, ¿ya? No hay ningún problema. Incluso hay ciertos corredores de propiedades que hacen una figura mixta, que es, espera, les voy a dejar de presentar. Una figura mixta en la cual, por ejemplo, en la promesa de compraventa, ellos dejan ahí, las partes dejan sus cheques, dejan sus cheques de multa y además dejan cheques de comisión. Pero en la misma instrucción se señala que estos cheques no son para pagar la comisión, sino que son a modo de garantía para el corredor. Es decir, los cheques que se dejan en la promesa se van a poder liberar una vez las partes firmen la compraventa y dejen 2 valevistas por las comisiones del corredor. Entonces se puede armar como esta figura mixta para ya garantizar al 100% para poder resguardar de la mejor manera al corredor de propiedades. Ahora bien, obviamente, como son más documentos, es más plata, etcétera, etcétera, las partes se pueden poner un poco más sensibles, entonces ahí ustedes como corredores siempre tienen que tener varios modelos de instrucciones para que puedan ir jugando también con el carácter y naturaleza de la operación. Eso es lo que yo les recomiendo, que tengan más de un borrador, ¿ya? Bueno, y para terminar el tema de las comisiones, la pregunta es cómo liberarlas, cómo liberar estos documentos, y básicamente se tienen que cumplir las mismas condiciones que para liberar el valevista del vendedor, ¿ya? Es decir, acreditar que la inscripción, o sea, que la propiedad está a nombre del comprador y libre de hipoteca y gravámenes, acreditado con el dominio vigente y el GP, ¿ya? Con eso podemos ahí resumir qué es una instrucción notarial. Bueno, revisamos varios puntos, varios elementos que son súper importantes. Yo ahora les voy a hacer un último hincapié respecto a las instrucciones, por un error muy común que veo, es en las operaciones con crédito hipotecario. Veo mucho corredor que en las instrucciones, bueno, aquí también va a entrar en juego el criterio del notario al momento de liberar, pero no nos vayamos tanto por eso. Que mucho corredor que en su instrucción notarial no se percata que estamos en una operación de mutuo hipotecario y deja sus instrucciones en términos simples. ¿A qué me refiero? Que la propiedad se encuentra a nombre del comprador, fulano de tal, libre de hipoteca y gravámenes, bla, 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 bla. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Hay que recordar que las operaciones de compraventa con mutuo hipotecario, como bien dice la palabra, el comprador tiene financiamiento de un banco y el banco, por otro lado, constituye una hipoteca y una prohibición sobre el inmueble, ¿ya? Entonces, yo como notario voy a ver, pero
señor, usted me está diciendo que el inmueble se encuentra libre de hipoteca y gravámenes, y yo aquí tengo el GP emitido por el conservador con hipoteca y prohibición a favor del banco que otorgó el crédito. Entonces no le puedo liberar las instrucciones. ¿Ya? Entonces, súper importante que cuando ustedes redacten las instrucciones, en esta parte de acá, y lo vamos a hacer juntos para que lo puedan ver. Mira. Acá, donde yo tengo marcado en amarillo, ustedes pueden ver que yo señalo entonces. El libre de tu hipoteca, prohibición o gravamen y embargo, bla, 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 a excepción de servidumbres, reglamentos de copropiedad y la parte importante, y los gravámenes y prohibiciones que se constituyen en la escritura a la cual estas instrucciones acceden. Y con eso queda cubierta la hipótesis de que el banco que otorga el crédito constituye hipoteca y prohibición a favor, sobre el inmueble. ¿Ya? Entonces, con eso ahí podemos salvar este problema que yo lo veo muy seguido, es muy recurrente. Entonces, habiendo visto eso, preguntas. Muy pocas preguntas el día de hoy. Yo, Tomás, Mande. por lo que vi en el tema de resguardar nuestras comisiones, cuando no hay vale vista o cheque, tú recomiendas más el pagaré que la letra de cambio, por lo que entendí. En el caso eventual que no existiera cheques, que hoy en día hay clientes que no tienen cheques. ¿No? Si es que no tiene cheque, un vale vista. Un vale vista. Y si no hay, porque hay muchos, lo digo porque he visto clientes con subsidio y me dicen que, claro, el vale vista, generarlo, son lucas extras y todo un tema, a veces la gente con subsidio es más complejo. Entonces, en ese sentido sería pagaré. Sí. ¿Cómo es el orden? Sí. Ya, ok. Ya, perfecto. Eso me quedó claro. Y el pagaré se deja junto con la instrucción el día, o sea, cuando se deja el vale vista para el pago al banco, al vendedor y a todo el mundo. Al momento de la firma. ¿Ese pagaré tiene algún costo? ¿Cómo se genera? Es ¿O se va al banco y se genera un documento, papel? Es un contrato, ¿ya? Hay que redactarlo por abogado. Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Listo. Me va quedando más clara la figura. No se preocupe. Alejandra. Ya. Hola, mire, yo no me complico como lo estás haciendo tú. Yo cuando son con crédito hipotecario, yo como que me libero de ese problema que decías, excepción y todo. Solamente yo digo que en el momento de la escritura, porque ya en la promesa, ¿no es cierto?, se deja estipulado todo lo que decías, pero en el momento en la promesa yo pongo que en el momento de la escritura se le paga al corredor, porque después ya el banco toma justamente todo el mando de la inscripción, el conservador y todo, entonces yo me libero. No sé si me entiende, porque después el banco se demora a veces 2 o 3 meses en que le pague al cliente. Y así lo he hecho harto tiempo y no he tenido nunca problema. Pero estamos hablando de respecto a las comisiones o respecto al vale vista. No, a la comisión, al vale vista, que me paguen en el momento de la escritura cuando firman ambas partes. Ah, ya, pero es que, ojo, eso es respecto también de la comisión. Yo lo digo como condición en general para el vale vista. Ya. Ah, bueno, pero para el vale vista, para el comprador. Vale vista, o sea, al vendedor. Para que cuando... Ah, ya. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente entre las condiciones para liberar el vale vista y las comisiones para el corredor, generalmente son las mismas. Pero claro, como bien tú dices, tú pactaste que se te liberen a ti los documentos de pago de las comisiones al momento de la firma de la escritura. Está bien, pero como yo he visto en la práctica, eso te puede generar un problema si es que hay un error en la inscripción. Sí, pero pero ¿qué error puede haber si uno hace, obviamente, antes tiene que entregar los papeles de lo que está en la... millones, o sea, ni te explico la cantidad de operaciones que veo con reparos, pese a hacer estudio de título. O sea, te pueden salir miles de reparos. Mira, sin ir más lejos, el lunes, una operación mutuo hipotecario con el Banco de Chile,
un estudio de título sobre una propiedad en Machalí. Machalí, conservador de Rancagua, ningún problema. Momento de la inscripción, todo bien. Reparo el conservador, inmueble en zona fronteriza. Hay que otorgar escritura pública rectificatoria y de complementación. Entonces, eso es algo que es muy raro, es muy difícil de detectar en un estudio de título, que el inmueble sea ubicado en comuna de zona fronteriza. Y hay que otorgar toda una escritura, de nuevo, que tiene que firmar el banco, pero el banco también declara. Entonces, como te digo, si bien tú puedes pactar que tus comisiones se te liberen al momento de la firma, yo te aconsejo, porque te puede generar algún problema con las partes, porque, ¿qué es lo que pasa? Ok, se firma la compraventa y yo puedo retirar mi comisión, y las partes, bueno, que se termine el proceso de inscripción y bueno, ustedes verán. Entonces, que no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo. Lo que yo he visto en la práctica, que cuando se han generado problemas de inscripción y el corredor ya ha retirado sus comisiones, se genera un roce, se genera una situación muy incómoda para todas las partes. ¿Ya? Bueno, es que Entonces también, ahí, sí, pero no sé, yo he tenido no he tenido problema con el asunto de las reparaciones. Sí, no sé, por los departamentos antiguos, el banco, por ejemplo, BCI puso hartas trabas, pero que obviamente, por ejemplo, el estacionamiento no tenía designado, porque antiguamente tú sabes que eran así, eran solamente, no era como ahora, ¿me entiendes? Que tienen su sí, rol y todo aparte. Pero eso se solucionaba justamente antes de que se firmara la escritura. Todo claro, en el eso lo hacía el proceso de estudio de abogado. título. Claro, entonces todas esas trabas que tú estás diciendo, no, a mí no me ha pasado, porque hacen, por lo menos los abogados que yo he tenido en los bancos, en diferentes bancos, lo hacen antes, No, ¿entiendes? Dejan me todo parece, como, pero, lo hacen todo bien que bueno, clarito, maravilloso, ¿me me parece entiendes? maravilloso, sí, no, sí te entiendo, sí lo he visto varias veces, sí, me parece maravilloso que nunca hayas tenido un problema, yo O sea, simplemente hago el hincapié. a eso más que nada, el asunto de los departamentos antiguos, el asunto de eso de que no están designados con rol, los estacionamientos, por ejemplo. Ujú. ¿Entiendes? Eso más, o los del LINDES, que también los dejan como bien claro también los abogados, mandan un tasador, o sea, dentro del tasador le dicen al tiro, o sea, no sé si me entiendes, lo hacen todo antes. No, sí, 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 yo hago harto estudio de títulos, si no, no te preocupes, si entiendo lo que me dice, yo simplemente lo hago como modo de hincapié porque puede generar un problema si es que si es que hay que otorgar una resiliación de la compraventa. Sí, ya, esa mi, En esos casos, por ejemplo, eh, pasó a principios del año pasado que muchos conservadores de provincia establecieron un criterio de que cualquier predio rural no podía ser comprado por dos o más personas porque se daba por hecho el ánimo de subdividir. Y eso es contrario a la ley. A la ley. Entonces, ahí fue que el conservador empezó a rechazar varias compraventas de banco, estoy hablando, con estudios de título listos, varias compraventas de banco en la cual compraban dos personas como deudores recíprocos y hubo que resiliar, es decir, dejar sin efecto esas compraventas y volver a otorgarlas. Por lo tanto, podrán todos comprender el mal rato que se le puede haber generado a las partes de tener que hacer todo el proceso de firma de la compraventa de nuevo. Entonces, ahí es donde yo hago el hincapié ahí, Alejandra, de que dependiendo del tipo de operación, a veces retirar las comisiones al momento de la firma puede llegar a ser complicado con las partes, pero me alegro que tú no hayas tenido ningún problema. Pero eso lo cuento a modo de ejemplo para que puedan ver que sin perjuicio de que se haga estudio de título, ya sea por el mejor de los abogados, pueden llegar a salir problemas. ¿Ya? ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que no, así que vamos a ir cerrando. Eh, bueno, los dejo a todos invitados. Si tienen cualquier consulta,
cualquier duda, si es que necesitan apoyo con la revisión, redacción de sus instrucciones, de sus contratos, si es que tienen algún reparo con algún banco, algún estudio de título que necesiten hacer, no duden por favor en acudir a nosotros. A mí, si es que gustan, les dejé ahí mi correo, que es teandrade@legalbroker. Y eso pues. Así que me voy despidiendo. Que tengan un excelente fin ya de semana y les vaya súper bien, pues. Que estén Gracias, muy Tomás. bien. Muchas Hasta gracias. luego. Que tenga buen fin de Súper semana. bien. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.